Lo más destacado del lunes, entonces, y esto tiene relación también con lo que tú nos traes, porque se conmemoran los 20 años de la tragedia de Antuco, donde en 2005 murieron 44 conscriptos y un suboficial del ejército en condiciones climáticas extremas. En esta oportunidad, autoridades militares y familiares recordaron a los fallecidos, destacando la importancia de la memoria y el compromiso de la institución uniformada con ellos. El general director del Ejército, Javier Iturriaga, subrayó que la tragedia marcó la historia militar y que se deben revisar procedimientos para evitar otros accidentes, responsabilizando a los mandos. Por otra parte, la ministra de Defensa, Adriana Belpiano, destacó las mejoras en la institución y el valor social de los conscriptos, reafirmó. Fíjate que el fin de semana estuve viendo, ellos se organizaron, todos los que se salvaron, los sobrevivientes se organizaron, y ellos dicen que fueron básicamente abandonados, o sea que todos los compromisos que había adoptado el gobierno en ese minuto, incluso que les iban a pagar, qué sé yo, etcétera, indemnización y todo eso, han pasado 20 años y quedó en nada, solo 5 personas recibieron. Así es. ¿Tú traes más de esto? Absolutamente. Hoy en las claves de la historia, como siempre, en Temas Informa le queremos explicar en simple todas las historias que son complejas y en este caso particularmente dolorosa y que, por cierto, concentró en su momento muchísima atención mediática. Estas son las claves de la historia de la tragedia de Antuco para poder entender lo que ocurre ese fatídico 18 de mayo de 2005. Ya lo decían ustedes, han pasado 20 años y según lo que se dice, hay familias que todavía sienten que no hay reparación alguna, que la justicia no ha sido benevolente con ellos porque mueren 45 personas. Ojo, en una tragedia del ejército en tiempos de paz. Ni siquiera, porque uno podrá decir, a lo mejor en una guerra, uno esperaría que ocurra, pero esto fue un ejercicio calculado, planificado, mal calculado, para personas que no estaban aparentemente preparadas. Y eso nos lleva a la primera clave de esta historia, una primera clave que quisimos denominar una orden mortal. ¿Por qué? Porque se toma la determinación de realizar esta caminata pese a una serie de situaciones que en ese momento deberían haberla frenado. Por ejemplo, el mal tiempo que se avecinaba durante las próximas horas y que ya al momento que se toma la decisión de realizar la caminata estaba mostrando sus primeros retazos de viento blanco, nieve y un tiempo que no daba tregua. Pero pese a esas circunstancias, se determinó igual realizarla. La persona que estaba a cargo en ese momento se les advierte, les dicen los mismos especialistas que forman parte del ejército, no vayan, no están preparados. ¿Y qué es lo que ocurre? En la mañana desayunan 2 panes con mermelada y un café. Y con eso en el estómago, ellos salen a realizar esta caminata que se convierte finalmente en mortal. Se trata de 474 soldados en total del Regimiento Reforzado número 7 de Los Ángeles. ¿Se acuerdan? Las noticias durante semanas nos hablaron de eso, porque además se trataba de jóvenes de entre solo 18 y 19 años, que con el pasar de los minutos y de las horas empezaron a debilitarse, el tiempo empezó, las inclemencias del tiempo empezaron a causar efectos, la vestimenta, andaban muy mal vestidos, con unos zapatos de goma duros, solamente con la polera y una chaquetilla no tenían y ropa pantalones. de montaña, básicamente. En efecto, y es lo que denuncian los familiares y los sobrevivientes de esta terrible tragedia, porque además las temperaturas llegaron hasta, escuche muy bien, menos 35 grados Celsius. Es que es una locura lo que les hicieron hacer realmente. Da la sensación de que fueron enviados a morir y al menos la justicia lo determinó y ya vamos a llegar a ese punto. Pero pasemos a la clave número 2 que nos empieza a esclarecer un poquito los errores. Cadena de negligencias. No es un error, no 2 errores, no 3 errores. Se habla, al menos en la carpeta investigativa, por lo menos de 7 falencias graves. Y se las detallo. Primero, escasa alimentación. 2 panes con mermelada. Algunos de ellos se comieron los 2 panes con mermelada y otros se comieron uno y guardaron otro en la mochila. Como sea, en la mañana o durante el día, esos 2 panes con mermelada no eran suficientes. O sea, para ir a la montaña se requiere una preparación y eso se sabe, por supuesto. Segundo error, vestuario insuficiente para la montaña en estos reclutas que además llevaban poco menos de 2 meses en la institución. No son personas que estaban perfectamente capacitadas para ese nivel de instrucción. Después, pese
al clima extremo la decisión de continuar la marcha. En algún momento hay varios testimoniales que dicen que ellos pasan a 900 metros de un refugio en el que perfectamente podrían haberse quedado. Y desafortunadamente la orden sigue siendo sigamos adelante. Continuar marchando. Tanto desde el destacamento como de los que iban a cargo de las caminatas. Después nunca hubo instrucción básica en ese lugar, solamente se entregó la idea, no los llevaron a hacer un reconocimiento de terreno. Tampoco hay información de marchas el día anterior que pudieran decir, que mira, no más o menos así están las entrenado. condiciones. Exacto. Y finalmente, algo que es escandaloso, las radios estaban obsoletas y no funcionaron. Entonces no tenían ningún tipo de comunicación con el destacamento que estaba a cargo de esto. Ahora, probablemente eso no es nada, porque lo que les voy a mostrar ahora, si me acompaña nuestra señorita directora, tiene que ver con una noticia que viene a dejar más la embarrada. Porque el único militar condenado a cárcel por esta tragedia de Antuco fue contratado por el ejército años después para entregar una charla respecto del conflicto en Israel, el mayor Cereceda, ¿se acuerdan? Patricio Cereceda. Patricio Cereceda. Entonces, una serie de errores, de falencias que uno dice, ya, pasó, pero con los años este señor vuelve a ser convocado, y lo que nos lleva a la tercera clave para entender este terrible y doloroso caso. El dolor que cambió el ejército. A 20 años de la tragedia en Antuco se cuestionó entonces el modelo de funcionamiento militar, se cuestionó el entrenamiento, se cuestionaron las caminatas, se implementaron nuevos formatos para trabajar, nuevos recursos, se establecieron protocolos. La tragedia en Antuco no solo marcó la historia del ejército, sino que sentó un precedente para las cosas que se pueden hacer y las cosas que derechamente no se pueden hacer. Sin ir más lejos, hoy día el servicio militar no es obligatorio, entre otras cosas más. Se establecieron protocolos, por ejemplo. Y más allá de todo eso, me parece que también es relevante y que tenemos que destacarlo, es la herida que en tantas familias, 45 familias, no se puede sanar, sobre todo porque la única persona imputada a 5 años de cárcel efectiva solo cumplió 3, después fue citada a esta charla. No sé cómo viven ustedes o cómo vivieron esa historia, muchachos. Entiendo. La justicia tiene un efecto reparador que es clave. ¿O no? Entonces, decir que demora, que no llega, para todos los efectos es exactamente lo mismo, porque quien ha tenido no debería ser fortuna, pero lo vamos a decir así, quien ha tenido la fortuna de ser beneficiado en sus pretensiones, que es decir, ¿sabe qué? Que quiero justicia a los tribunales, es un beneficio para la persona y para los demás a quienes les debe incumbir, digamos, que se haga justicia. La justicia es reparadora, per se. O debiese ser. Y si no se hace, voy a decir un lugar común, un cliché, pero es una herida abierta. Claro. Eso es, una herida abierta. Y en este caso, claro, yo creo que con la condena del mayor Cereceda hubo 5 algo. años. Hubo algo de esas familias de decir, bueno, se están haciendo cargo de que acá hubo un responsable. Yo no voy a la condena en sí, porque eso ya está hecho. Pero sí me parece gravísimo el error del ejército de recontratar a una persona con la gravedad de los hechos. Porque a lo mejor si hubiese sido otra, pero con la gravedad de los hechos, o sea, a la cuesta, un oficial de ejército, a la cuesta con las muertes de tantas personas, que lo recontraten, me parece que es un daño para las familias de las víctimas. Y por otro lado, porque además piensa tú estás entregando a tus hijos, habían chicos de 17, 18, 19 años, tú todos estás confiando en una institución. Sanos, estás confiando en el Estado. Claro. Si están aptos para el servicio militar, es que están sanos y buenos. Así es. Y te los entregan en un ataúd. Eso no se olvida. Y lo mínimo para esas familias, lo mínimo es que a 20 años, que de verdad me llega a dar vergüenza haber visto a todas esas personas que pudieron sobrevivir, decir, o sea, a nosotros no nos recontrataron, a nosotros no nos dieron pega y a nosotros no nos dieron ningún peso. No, se le arruinó la vida. O sea, no hay reparación, ¿me entendí? Entonces, me parece que, como decís tú, acá tiene que haber más justicia para esas familias y para esos sobrevivientes, que mínimamente tengan sus reparaciones, sus indemnizaciones. De todas maneras, me parece que es relevante que sigamos conversando de estas historias porque en la medida que no se olvidan, no vuelven a pasar.